¿Cuál es la sensación más extraña que has experimentado solo una vez? Antes de mi cirugía de bypass me hice una angiografía. Básicamente, empujan un cable delgado y flexible dentro de una arteria en la muñeca y lo empujan hasta que está dentro del corazón. Puedes sentirlo moviéndose más profundamente dentro de tu cuerpo que cualquier otra cosa que hayas sentido alguna vez. Desconcertante. No repetiría. Más profundo dentro de tu ser que cualquier otra sensación que hayas experimentado. Es interesante. Parece que esto vale casi la mitad de mis puntos totales. Vaya. Parece que las correcciones molestan a algunos. Es curioso. He prometido no hacer más correcciones, lo entiendo. Al parecer, a muchos les molesta este tipo de cambios. Aquí está para ellos. No se puede escribir Reddit sin editar. Una vez perdí la capacidad de leer. Sucedió cuando yo era un adolescente. Pude ver todas las letras pero no formaban palabras. Fui a urgencias. Me hicieron una resonancia magnética y me dijeron que pensaban que era migraña debido a mis otros síntomas. Esto ya me ha ocurrido en el pasado y fue extremadamente aterrador. Pasé por un momento de gran confusión, era consciente de que lo que decía carecía de sentido, pero no lograba darle coherencia. Siempre he tenido claridad en situaciones alteradas, así que vivir algo así fue muy inquietante. Terminé llorando mientras hablaba incoherencias. Las migrañas son algo serio y no deben tomarse a la ligera. Cuando era muy pequeña mi mamá me leía un cuento antes de dormir. No podía conciliar el sueño y me sentía mal porque ella esperaría hasta que yo estuviera antes de irse, así que cerré los ojos para fingir que estaba dormido y abrí. Volvió a verlos, pero de alguna manera era de mañana, se sintió como un parpadeo. Editar, aparentemente esto les sucede con bastante frecuencia a algunos de ustedes, bastardos afortunados. Ha ocurrido en una ocasión en la que, al parpadear, de repente era de mañana. Resulta extraño y no he logrado experimentarlo de nuevo. No se trataba de un sueño profundo y sin sueños, simplemente era un ciclo de parpadear y, de pronto, la luz del día. Es bastante curioso. En la escuela secundaria, creo que en 7º u 8º grado, recuerdo que apenas dormí una noche. Al día siguiente me sentí sorprendentemente despierta, alerta y muy feliz. Nunca he vuelto a tener este sentimiento y apesta porque fue un gran sentimiento. Es una experiencia habitual. Si he tenido un sueño relativamente regular y una noche solo duermo 2 horas, al día siguiente me siento muy alerta. El inconveniente es que no se puede repetir, necesito estar bien descansado antes de la privación de sueño. Si lo intento por un segundo día consecutivo, siento molestias en el pecho. Desde que comencé a tomar uno de mis medicamentos, he tenido muchos sueños vívidos de forma regular, pero una vez tuve un sueño que duró años y fue realmente extraño. Durante ese sueño, me convertí en el mejor amigo de un tipo llamado Anthony que se basaba vagamente en la apariencia del hermano de un amigo mío, pero que no se parecía a nadie que yo conociera en ese momento. Nos graduamos juntos en la universidad, hicimos un viaje gigante por carretera, lo ayudé a superar el duelo por la muerte de su madre, fuimos compañeros de cuarto durante bastante tiempo, lo vi casarse y llegué a ser la tía honoraria de su primer hijo. En el transcurso del sueño. Las partes en medio de esos eventos eran realmente confusas, pero era como si hubiera hitos que marcaban los años. Por más interesante que fue el sueño, y mientras dormí, creo que fueron 14 horas porque fue justo después de los exámenes finales, sinceramente, me alegro mucho de que esto no haya vuelto a suceder. Cuando desperté, estaba extremadamente desorientado y sentí como si acabara de morir un amigo. Suena un poco ridículo, pero realmente extrañé a Anthony durante toda una semana después, aunque sabía que no era real. Editar, para todos los que preguntan, el medicamento es Lamictal, el nombre genérico es lamotrigina, que se usa como anticonvulsivo o estabilizador del estado de ánimo. Principalmente para la epilepsia y el trastorno bipolar, lo tomo para este último. No soy un experto médico y las reacciones de cada persona a los medicamentos, especialmente a los psicoactivos, son diferentes, pero desde que comencé a tomarlos cuando tenía 15 años, he tenido más sueños vívidos que los que puedo tener. No lo recuerdo y todavía los tengo hoy. No estoy del todo seguro, pero definitivamente no me sorprendería si fue debido a la medicación. Tuve un sueño similar una vez. Pasé meses de vida con un tipo llamado David en un sueño, nos llevábamos muy bien. Pasamos por momentos claves, como graduarnos y hacer un viaje largo. Al despertar, sentí una pérdida. A veces esos sueños son tan reales que duele. La mente tiene formas curiosas de crear vínculos. Es extraño cómo algo que no es real puede impactarnos tanto. Es un poco inquietante.
La extrema descarga de adrenalina que sentí cuando hice puenting. El salto fue grabado en vídeo e incluso 5 minutos después de que me soltaron de la cuerda, es decir, tal vez hasta 10 minutos después del salto, puedes ver que mis extremidades tiemblan involuntariamente. Nota, me aterrorizan las alturas. La sensación que experimenté al lanzarme en paracaídas fue indescriptible. Nunca había sentido algo tan poderoso. La intensidad fue tal que pensé que me desmayaría, pero eso no ocurrió. Fue una experiencia de pura felicidad. Durante una hora estuve temblando. Incluso al intentar ver el video, me vuelve a invadir esa oleada de adrenalina, como si acabara de suceder. Esto será repugnante, pero una vez una pequeña mosca voló en mi boca y no lo sabía. Aunque era una mosca muy, muy pequeña. Lo mordí sin saber qué era y sabía a bayas o a fruta. Octubre del 10 volvería a comerse esa mosca. Al caer la noche, tomé un Gatorade que había dejado en la mesa del patio y di un gran trago, solo para darme cuenta de que estaba lleno de hormigas azucareras. Esas hormigas no saben a azúcar, tienen un sabor similar al aroma del limpiador Simple Green. Algunas ya estaban en mi rostro antes de que pudiera soltar la botella, así que mi reacción fue una especie de baile de combate hasta que la picazón cesó. Definitivamente no se recomienda. A mitad de la escuela secundaria, salí del vestuario y salí para ir a la clase de educación física. En el momento en que salí al sol, algo salió extraño en mi visión. Pensando que había perdido un contacto en la parte posterior del ojo, volví adentro y me miré en el espejo. Los ojos todavía eran de un azul brillante, pero una pupila era enorme y la otra era puntiaguda. Los médicos nunca descubrieron qué era y nunca volvió a suceder, pero por un tiempo me eximieron de toda actividad física y actividades al aire libre. Podía usar gafas de sol cada vez que estaba en un salón de clases con el sol brillando cerca de mi escritorio, y me examinaban. De 6 maneras desde el domingo por una lesión en la cabeza. Durante un tiempo, estuve exento de todas las actividades de educación física y actividades al aire libre. Podía usar gafas de sol siempre que estuviera en un aula con la luz del sol cerca de mi escritorio. Esa parte de usar gafas de sol suena genial. No tengo sentido del olfato, nunca lo he tenido, y una vez fui a un otorrinolaringólogo para ver si podían encontrar la razón. Puso una cámara en mi cavidad nasal, para buscar pólipos o rinitis, y después de un rato, extraños y brillantes rayos de luz comenzaron a atravesar la habitación. Después del tercero o cuarto, dije algo como, me pregunto qué habrá ahí afuera, la ventana, que ilumina aquí. Él dijo, oh, no, solo estás viendo el foco de la cámara detrás de tus ojos. He experimentado algo similar. Por motivos de salud, un médico examina mis fosas nasales con un dispositivo que tiene una cámara al final. La primera vez que lo hicieron, no usaron anestesia. No puedo describir bien la sensación. Un tubo delgado moviéndose dentro de mi nariz, muy cerca de mis ojos. Era como si algo estuviera provocando cosquillas en mi rostro. Desmayo. Era mi primer año en la universidad y estaba viendo una película solo alrededor de la medianoche cuando sentí un dolor agudo en el costado derecho. Como que se asustó y tuvo algo así como un ataque de pánico. Tomé un vaso de agua y salí a caminar unos minutos. Fue entonces cuando comencé a tener visión de túnel y esto me asustó aún más. Recuerdo encontrarme con 3 chicos que apenas conocía y decirles no me siento bien. La luz al final del túnel se había apagado, y yo también. Tuve un sueño vívido que pensé que duró unos minutos. Entonces mis sentidos volvieron a mí. Era como un fantasma flotando de regreso a su cuerpo. Me dijeron que estaba fuera por 10 segundos como máximo. Este incidente ocurrió a principios de este año. Tras someterse a un procedimiento menor en un consultorio, todo parecía estar bien. Al levantarse y dirigirse a la recepcionista para agendar una cita de seguimiento, comenzó a sentirse caliente y un poco mareado. Pensó en sentarse un momento, pero de repente, todo se volvió oscuro. Al despertarse, se dio cuenta de que estaba mirando el techo y escuchó al médico indicándole que no se moviera. Había perdido el conocimiento en la sala de espera y se lastimó la cabeza, causando una conmoción. Me desperté con mi brazo dormido asfixiándome. Debo haber estado ahí durante mucho tiempo. Luego, cuando me di vuelta mientras dormía, me cayó sobre la boca y la nariz. Mi brazo estaba tan dormido que no podía sentirlo ni moverlo en absoluto. Tuve que agitarme para quitármelo de la cara. Diar mi propio brazo intentó matarme mientras dormía. Esto me ha pasado. Me despierto en la noche y al intentar moverme, siento que algo me golpea en la cara.
Al principio creí que estaba siendo atacado y rápidamente me levanté de la cama, solo para darme cuenta de que no podía sentir mi brazo izquierdo. Estaba frío y flojo, como si no fuera mío. Es extraño, pero ahora que entiendo lo que ocurre, ya no me asusto. Cuando era niño, mis padres me llevaron de vacaciones al sur de Francia. Había un lago en el terreno donde se encontraba nuestra casa alquilada y un amigo de la familia me había llevado allí para enseñarme a pescar. Al final del día, había pescado un pez de bastante buen tamaño y lo puse dentro de un viejo frasco de mermelada con un poco de agua para recorrer los 2 minutos de regreso a casa para mostrárselo a mi mamá. El pez era lo suficientemente grande como para que su cabeza estuviera en el agua, pero su cola colgaba de la parte superior del frasco. Mientras corría cuesta arriba, un pájaro grande descendió en picado y trató de arrancarme este pez de las manos. El estúpido pájaro falló, pero fue un sentimiento realmente extraño, cercano a la naturaleza, que puedo recordar vívidamente 20 años después. Nadie me creyó tampoco, pero la visión de grandes plumas negras precipitándose hacia mi mano permanecerá conmigo para siempre. Es curioso recordar ese momento. De niño, tener esa conexión con la naturaleza era especial. La emoción de atrapar un pez y luego ese susto con el pájaro. Nadie te cree, pero es un recuerdo que se queda contigo. Esos pequeños incidentes a veces marcan más de lo que pensamos. La mezcla de emoción y sorpresa, así como la lucha por tu captura. Una experiencia sencilla pero memorable. Esto pasó hace un par de años, pero todavía lo recuerdo muy claramente. Estaba caminando con un grupo de amigos en una ciudad bastante grande por la noche, entre las 10 y las 11 aproximadamente, y todos estábamos caminando y hablando después de cenar y tomar unas copas. Realmente no sé cómo describir el sentimiento, pero de repente me sentí incómodo, como si supiera que algo iba a salir mal. Ese sentimiento duró aproximadamente 1 minuto mientras intentaba decirles a mis amigos que teníamos que ir a otro lugar y separarnos, etc. Nadie me tomó en serio, y en los siguientes minutos, nos encontramos con un par de atracadores armados que hicieron con unos cientos de dólares de descuento. Muchas personas experimentan una inquietante sensación antes de que ocurra algo negativo. Este es un reflejo de los instintos y la mente subconsciente que perciben detalles que la mente consciente no capta. Esta sensación puede considerarse una alarma que se activa al acumularse indicios de peligro. Es fundamental confiar en esta percepción. Si resulta equivocada, realmente no había peligro. Si es correcta, podría ser crucial para la seguridad personal. Cuando me estaban sacando las muelas del juicio, mientras me inyectaban el anestésico para ponerme, el dentista me dijo que este medicamento en particular tiene un efecto secundario peculiar. Te hace picar como loco alrededor de la entrepierna. Cuando terminó su frase, sentí la sensación más extraña, diferente a cualquier picazón que haya tenido antes, casi como si algo estuviera tratando de salir de mí. Y luego salí. Hasta el día de hoy no sé si el picor fue un efecto secundario real de la anestesia o si hace que uno sea susceptible a las sugerencias de un dentista muy extraño. De cualquier manera, esa fue fácilmente la sensación más extraña que recuerdo haber experimentado. La experiencia de recibir anestesia es bastante peculiar. Recuerdo a la enfermera amable introduciendo el medicamento y pidiéndome que me relajara y la mirara. Me sentía completamente alerta y estaba a punto de sugerirle que aumentaran la dosis. De repente, me encuentro en mi habitación, mi madre intentando darme un poco de pudín, y ya han pasado unas 8 horas desde que comencé a sentir efectos extraños. Cuando era adolescente, no dormía sinceramente, no recuerdo cuánto tiempo estuve sin dormir. Pero, fue en la medida en que aparentemente comencé a tomar cosas al azar de la mesa del comedor y a ponerlas todas en una bolsa al azar y luego me quedé dormido en el suelo. Fue realmente extraño reconocer que estaba haciendo algo así, sin ninguna razón aparente, pero estar tan fuera de eso que mi cerebro entró en modo de control de crucero total. Nunca he vuelto a tener ese nivel de control de crucero, incluso estando extremadamente drogado con medicamentos después de una cirugía. A veces no sé cómo pasé tanto tiempo sin dormir. Recuerdo que empecé a recoger cosas de la mesa y meterlas en una bolsa, solo para dormirme en el suelo. Era raro darme cuenta de que hacía eso, pero estaba tan fuera de mí que no podía controlarlo. Nunca he tenido esa desconexión de la realidad otra vez, ni siquiera cuando estaba medicado después de una cirugía. Fue una experiencia extraña. Visto con éxito una imagen de Magic Eye. Nunca he podido hacerlo desde entonces. No importa cuántas veces me he acercado uno de esos libros a la nariz como si fuera un dip. Editar para agregar, bueno chicos, sé lo lindo que se siente ayudar a un extraño en internet, pero en serio, yo estaba vivo en los años 90. Lo intenté de todas las formas que se me ocurrieron entonces y algunas formas ahora.
Tampoco puedo usar gafas 3D en el cine y mi percepción de la profundidad es notoriamente una mierda. Así que supongo que mi cerebro simplemente procesa la profundidad de manera normal de alguna manera. Aprecio tus esfuerzos, pero deja de intentar explicarme cómo no lo estoy haciendo bien ahora, gracias. Lo curioso es que siempre he tenido la capacidad de ver esas imágenes cuando lo deseo. Hay una técnica que utilizo con mis ojos, es difícil de explicar, no es cruzarlos, sino más bien obligarme a ver a través de ellos de manera simultánea, y así consigo visualizar la imagen. Es realmente sorprendente. Estaba viajando en un tren por la noche en Sydney mientras viajaba con mochila por Australia en un momento cuando de repente descarriló. El tipo frente a mí fue arrojado por una ventana rota cuando el tren se volcó. La gente gritaba y el vagón del tren quedó envuelto en llamas cuando se detuvo. Fue entonces cuando me desperté y me di cuenta de que estaba sentado exactamente donde había tenido lugar el sueño y el chico frente a mí todavía estaba sentado allí y en realidad no había pasado nada. Incluso las personas con las que había soñado seguían sentadas donde las había imaginado, excepto que todo estaba bien. Estaba asustado y medio convencido de que acababa de ver mi muerte futura o algo así. Realmente me desconcertó y todavía pienso en ello a veces, fue una experiencia realmente extraña. Eso suena intenso. A veces los sueños pueden sentirse demasiado reales. Esa experiencia de sueño podría haberte hecho pensar en lo que podría pasar, pero al final, todo estaba bien. Es raro cómo la mente puede jugar trucos así. A veces, esos momentos nos hacen reflexionar sobre la vida y las situaciones inesperadas. Es curioso lo que puede dejar una impresión duradera, ¿verdad? Tenía esta presión increíble en mi abdomen cuando tenía unos 8 o 9 años. Pensé que se estaba acumulando gas, así que intenté sacar un pequeño pedo. El sonido y la furia que surgieron de mi colon de la escuela primaria estallaron como un crescendo orquestal. Nunca había sentido algo tan profundo o satisfactorio. Recuerdo que una vez en la primaria, sentí un dolor raro en el estómago. Pensé que era gas y traté de soltarlos. Lo que salió fue un estruendo que todos escucharon. La sensación fue rara, pero a la vez aliviante. Mis compañeros se rieron, y aunque me dio un poco de vergüenza, al final también me uní a la risa. A veces, esos momentos son más memorables de lo que pensamos. Hubo una vez que me quedé despierto toda la noche viendo tonterías, estoy seguro, pero alrededor de las 11 de la mañana tomé una siesta. Abrí los ojos 1 hora y 10 minutos después y estaba más despierto y renovado de lo que había estado en toda la semana. Me quedé despierto el resto del día y me sentí fantástico y sé que nunca más volveré a salir tan fácilmente. Emoticono cara triste. Durante mis años universitarios, si anticipaba un día complicado, solía desvelarme completamente o dormir solo de 20 a 30 minutos. Así, me sentía muy despierto, feliz y enérgico. Sin embargo, tras ese pequeño descanso, el día siguiente se convertía en una experiencia bastante desagradable. Si pincho una aguja en algún lugar de mi cuerpo, me dolerá en otra parte, incluido el lugar donde estoy pinchando. Como si lo estuviera tocando en una mano, también puedo sentirlo en mi espalda. Extraño. Editar, perdón por el mal inglés. Eso me sucede también. A veces, cuando acaricio una parte del cuerpo, siento una sensación similar en otro lugar. Es una experiencia realmente curiosa. Es como si las conexiones entre las diferentes áreas del cuerpo trabajaran de manera sorprendente, generando una reacción que no esperaba. Es increíble lo complejo que es nuestro sistema nervioso y cómo puede provocar esas sensaciones inesperadas en diferentes partes simultáneamente. Hace unos años me desperté en mitad de la noche y necesitaba ir al baño. Me levanté y mis piernas se negaron a funcionar por alguna razón. Estuve tirado en el suelo durante unos minutos hasta que recuperé la sensación y pude levantarme. Fue realmente inquietante. En mi infancia, experimenté una extraña sensación de que el tiempo se detenía mientras me desplazaba a gatas. Nunca había estado tan debilitado. Recuerdo que, como un caracol, me encontraba junto al inodoro, a punto de vomitar. Una voz familiar notó que mis huesos estaban adoloridos. Cuando se introdujo un nuevo tipo de alumbrado público hace algunos años, caminé debajo de uno, solo para ver por el rabillo del ojo lo que pensé que era alguien que venía a asaltarme. Era mi sombra, pero lo juro. Esa mierda estaba parada. Esa situación es bastante curiosa. A veces, la mente juega trucos. Ver tu sombra de esa manera debe haber sido extraño. Uno siempre está alerta en la calle, y no necesitas más sorpresas. Al final, es solo una sombra, pero la próxima vez, quizás solo hay que mirar más de cerca.
Una vez un amigo y yo estábamos esperando un autobús. Ella pateó suavemente la parada del autobús, más bien un golpe con el pie que otra cosa, e inmediatamente retrocedió de dolor y miedo, solo afirmó haber estado en shock. Como era invierno y llevábamos botas grandes con suela de goma, no le creí a mi amigo, así que también le di un pequeño golpe con el pie al refugio. Tenía razón, cualquiera que fuera la causa, nuestras piernas se adormecieron durante 2 o 3 minutos. Todavía no entiendo cómo ni por qué. Una vez, un amigo y yo estábamos esperando el autobús. Ella le dio un pequeño golpe al refugio, y luego se quejó de que le había dado un calambre. No le creí, así que hice lo mismo. Pasé unos minutos con las piernas dormidas. Aún no entiendo qué pasó, pero fue raro. A veces, las cosas más simples pueden tener efectos inesperados. Me desperté directamente del sueño REM porque mi teléfono estaba sonando, pero cuando abrí los ojos para ver quién era, mis ojos todavía se movían rápidamente e incontrolablemente de izquierda a derecha. Y no podía leer el teléfono porque veía todo moverse. Espantoso. Eso suena bastante inquietante. Pasar de un sueño profundo a una experiencia así es raro. A veces el cuerpo no se adapta bien al despertar. Una vez me pasó algo parecido, desperté y todo parecía borroso. No sabía si estaba despierto o aún soñando. Es una sensación extraña y un poco aterradora. Al menos ahora sabes que no estás solo en eso. Me quedé totalmente ciego de mi ojo izquierdo durante unas 3 semanas. Se hicieron pruebas de escaneo y no pudieron encontrar nada malo. Seguí caminando hacia la gente porque no tenía visión periférica en mi lado izquierdo. Después de unos días pensé, bueno, esta es mi vida ahora y traté de adaptarme a ella. Luego, el área oscura se hizo cada vez más pequeña y mi visión volvió a la normalidad. Eso fue hace 18 años. Extraño. Eso suena bastante intenso. Adaptarte a perder la visión es algo complicado. Recuerdo que un amigo tuvo problemas similares y al principio no sabía cómo enfrentar la situación. Al final, se dio cuenta de que simplemente tenía que seguir adelante. Es curioso cómo el cuerpo y la mente pueden encontrar formas de adaptarse. A veces, cosas raras pasan, pero lo importante es cómo reaccionamos. La vida sigue. Estaba borracho y luego drogado. Era la primera vez que hacía ambas cosas la misma noche. Mi amigo se acercó detrás del sofá en el que estaba sentado y me golpeó con uno de esos masajeadores de cabeza con alambre. Realmente no me golpeó, simplemente lo usó según lo previsto. Básicamente quedé paralizado por la sensación. Fue inesperado y mi cerebro no pudo procesar lo que era, pero fue maravilloso. Y no creo que alguna vez pueda volver a recrear la sorpresa y la mezcla exacta de borrachera / diagonal drogado. Editar, error tipográfico. A veces esas noches de mezcla son inolvidables. Una vez, me pasó algo parecido. Estaba de fiesta y una amiga me sorprendió con una de esas cosas que masajean la cabeza. No sabía si reír o quedarme en shock. La sensación fue tan intensa que no podía pensar en nada más. Esas experiencias son difíciles de repetir y siempre quedan grabadas en la memoria. Tomé mi primera taza de té Earl Grey en la estación de St. Pancras en Londres. La estación es un lugar muy querido para mí, ya que fue la estación que visité con mi abuelo cuando me llevó a Londres cuando era más joven. El edificio es muy bonito y me encanta pasar tiempo allí, aunque sea brevemente, cuando viajo por Londres. Volviendo al Earl Grey, hace un tiempo compré unos Twinings Earl Grey en el supermercado y me preparé una taza en casa. Hacía mucho tiempo que no tomaba ese tipo de té, así que estaba feliz de poder tomarlo. Tan pronto como tomé el primer sorbo de la taza, me sentí como si me transportaran a la estación, con sus paredes de ladrillo rojo, sus elegantes escaparates y los pianos públicos tocados con tanta alegría y entusiasmo. Me sentí como si estuviera viendo la principal galería comercial de la estación a través de una cámara panorámica de un extremo al otro, y el fuerte aroma del Earl Grey estaba en el aire, uniendo todo con un aroma memorable. Fue extraño, pero sentí una dicha cálida y completa por la experiencia. No estoy muy segura de cómo terminó la experiencia, pero me di cuenta de que todavía estaba en mi cocina. No pasó nada con el segundo sorbo y desde entonces nunca me ha pasado lo mismo. Recuerdo que un día tomé té Earl Grey en una estación en Londres, donde pasé momentos con mi abuelo. La experiencia fue especial. Luego en casa, preparé una taza de Earl Grey que había comprado. Al primer sorbo, me transportó de vuelta a la estación, con su ambiente único. La sensación fue extraña, pero me llenó de alegría, aunque no volvió a suceder. A veces, esos recuerdos se asocian a pequeños placeres. Mientras estaba en una charla de antidrogas,
con estudiantes de primaria mientras estaba en la escuela secundaria. Un velo borroso nubló lentamente mi visión hasta que todo lo que pude ver fue el patrón borroso en un televisor. Hice lo que haría cualquier adolescente sensato y lo ignoré. Me preguntaron por qué no establecí contacto visual ni llamé a nadie más para hablar. La gente probablemente pensó que estaba drogado. No tenía desprendimiento de retina. Fue una experiencia extraña. Estaba haciendo un taller sobre drogas en una escuela primaria y de repente, mi visión se nubló. No sabía qué hacer, así que simplemente seguí. La gente notó que no hacía contacto visual y pensaron que estaba bajo la influencia de algo. Al final, solo fue un episodio raro. Al menos no era algo serio como un desprendimiento de retina. Esa fue una charla memorable. Una tomografía computarizada con medio de contraste intravenoso. Es como beberte demasiado caliente, pero no lo suficiente como para quemarte la boca. Simplemente sientes el té haciendo todo el viaje hasta tu estómago. Tienes esa sensación en el pecho y la región pélvica, y sientes como si te hubieras orinado. También sientes un sabor metálico muy extraño en la boca. Cuando todo está dicho y hecho, tienes mucha sed. Hasta ahora solo me han hecho una exploración, pero es posible que tenga que hacerme otra dentro de un año. La primera vez que me hicieron un escáner, fue raro. Te inyectan el contraste y sientes esa calidez viajando. Al principio, creí que me había hecho pis. También ese sabor metálico en la boca, realmente extraño. Después, solo quería agua. Espero no tener que pasar por eso de nuevo, aunque sé que puede ser necesario. Es una experiencia que no se olvida fácil. Tenía planeado un festival de música para el domingo y lo esperaba con muchas ganas. Sin embargo, este festival comenzó a las 11 y fue un viaje de 2 horas. Mis amigos no querían perderse el primer acto, así que tuve que levantarme alrededor de las 8 de la mañana. Sin embargo, la cantidad excesiva de bebida ese sábado por la noche fue totalmente imprevista. Me acosté alrededor de las 5 de la mañana pensando que probablemente tendría que cancelar el festival, ya que nunca podría llegar con solo 3 horas de sueño y una enorme resaca. Sin embargo, después de 3 horas de sueño, me sentí increíble. Estaba muy despierto y fresco, pero con una sensación realmente extraña de confusión, que me hacía sentir un poco desapegado. Realmente es difícil de explicar, pero se sintió genial y duró todo el día. Desafortunadamente, nunca volví a experimentarlo, mis resacas siempre son terribles. A veces, las cosas no salen como planeas. Tenía una fiesta el sábado y me quedé despierto hasta tarde, pensando que el domingo sería un desastre. Pero me desperté sintiéndome sorprendentemente bien, a pesar de la falta de sueño. Era una sensación extraña, pero agradable. Pasé un buen día en el festival. Es raro, ya que las resacas suelen ser peores, pero ese día fue diferente. No sé por qué, pero me gustó. Estaba sentado en el patio trasero. Simplemente mirando a nuestro alrededor y disfrutando de la tranquilidad. Notando los árboles. Entonces pareció que los árboles se fijaron en mí. Era como si estuviera rodeado por el verdadero sentido de amistad. Nunca conocí a una persona o personas, incluida mi familia, que fueran tan puras como los árboles en sus intenciones. Creo que pudo haber sido algún tipo de momento de iluminación. No puedo revivirlo. ¿Respeto loco por los árboles ahora? Extraño. A veces, la naturaleza te da una perspectiva diferente. Recuerdo una vez en un parque, me senté en un banco y miré los árboles. Me di cuenta de que eran más que solo plantas, eran como testigos de mi vida. Esa sensación de calma y conexión fue única. No he podido recrear ese momento, pero ahora aprecio más esos momentos simples. Al final, los árboles tienen su propio tipo de sabiduría. Puede que esto no sea normal, pero ¿conoces esa sensación de hormigueo en las manos o los pies? Bueno, sentí la misma sensación en mi cerebro después de despertarme en medio de la noche un día, lo que duró entre 10 y 15 segundos. Sería extraño ya que casi sentí como si estuviera imaginando palabras y números esparcidos al azar en mi cerebro. A veces, me despierto y siento cosas raras. Una vez me pasó algo parecido, estaba medio dormido y sentí una especie de cosquilleo en la cabeza. Como si mi cerebro estuviera procesando información al azar. No sabía si estaba soñando o qué. Simplemente me quedé ahí, tratando de entenderlo. Al final, solo volví a dormir. Es curioso cómo nuestro cuerpo y mente pueden hacernos sentir cosas así. ¿Puedo hacer trampa y elegir algo que haya sucedido 3 veces? De alguna manera, con los ojos completamente cerrados, he podido ver
No es una visión normal, pero de alguna manera puedo percibir dónde está todo y cómo se ve. No tengo idea de cómo sucede esto. Ese es un fenómeno curioso. Recuerdo que una vez un amigo me contó que, en una meditación profunda, tuvo una experiencia similar. Aunque con los ojos cerrados, sentía la presencia de las cosas a su alrededor. Aunque no tenía explicación, eso lo hizo sentir más conectado con su entorno. Es raro, pero a veces el cerebro trabaja de maneras inesperadas. Un sonido, una microcentrífuga desequilibrada. Sonaba así, imagina un cuchillo siendo afilado. Tome el sonido en medio del afilado, no en la parte inicial o final. Estire ese sonido durante unos segundos y haga que aumente de tono a medida que gana velocidad. Nunca había oído nada parecido antes ni después. Era casi extraño. Sonaba muy bien, excepto que significaba que la cosa estaba a punto de romperse. Esa vez escuché un microcentrífuga desbalanceada. Sonaba raro, como un cuchillo afilándose. Era un sonido extraño, casi agradable, pero sabías que eso significaba que estaba a punto de romperse. Me quedé escuchando, preguntándome qué pasaría después. No es algo que se olvide fácilmente. Solo recuerdo ese sonido único, como si fuera de otro mundo. Fue un momento curioso en el laboratorio. Una vez tuve algo en el ojo y supuse que era el típico moco en los ojos. Solo cuando fui a quitármelo, me di cuenta de que era un pelo largo que me rodeaba la parte de atrás del ojo. La sensación de sacarlo lentamente fue increíble, casi como un suave cosquilleo en la parte posterior de mi globo ocular. HNNNNGGGGHH. Eso suena raro. A veces no nos damos cuenta de lo que hay en nuestros ojos hasta que es demasiado tarde. Me acuerdo de una vez que me sentí incómodo por algo así, pero al final era solo una pestaña. Es una sensación extraña cuando sientes algo que no debería estar allí. Al menos no fue nada grave. Una vez me drogué con la música. Escuché algo de ejemplo y de repente sentí una euforia escandalosa. Salté y bailé y grité. Fue una locura y todavía lo anhelo hoy. A veces, la música tiene ese efecto. Una vez, escuché una canción y me sentí como si estuviera en otro mundo. Me dejé llevar por el ritmo y empecé a bailar sin pensar. Era como si todo alrededor desapareciera. Fue liberador. Todavía busco esa sensación de vez en cuando, pero es difícil encontrar una mezcla que me lleve a ese punto de felicidad. Mi sensación más extraña también ocurrió cuando me faltaba sueño, creo que no había dormido durante 90 horas. Empecé a tener un retraso en la vida real. Como si pudiera mirar al frente y si giraba la cabeza hacia la izquierda seguiría viendo al frente durante aproximadamente un segundo hasta que mi cerebro se pusiera al día. Eso suena extraño. Una vez, un amigo estuvo despierto casi tanto tiempo y empezó a sentir como si estuviera en un videojuego. Dijo que su visión a veces se desincronizaba. Podía ver algo, pero su mente tardaba en reaccionar. Era como si el tiempo se alargara. Nos reímos de eso, pero también era un poco preocupante. La falta de sueño puede hacer cosas raras. Es un recordatorio de que necesitamos descansar. Solía bostezar con la mandíbula en diagonal en lugar de hacia abajo. Era un adolescente, no preguntes por qué. Hice eso durante unos meses y luego sucedieron dos cosas. Lo primero fue que a veces se me pegaba la mandíbula cuando lo hacía, pero persistí. Lo segundo fue que fuimos a acampar y bostecé y básicamente me disloqué la mandíbula durante unos 10 a 15 segundos, lo que pareció una eternidad, hasta que volvió a su lugar. Desde entonces he bostezado normalmente. Eso es raro. No sabía que se podía ya aún de esa forma. Me imagino lo incómodo que debe haber sido cuando se te dislocó la mandíbula. Esa experiencia probablemente te hizo pensar en cómo haces cosas simples, como respirar o bostezar. Al final, nos adaptamos a lo que funciona mejor para nosotros. A veces, solo necesitas pasar por algo extraño para aprender la lección. A mí me pasó algo similar. No podía hablar, solo podía deletrear palabras. Le dije a mi esposa en ese momento que necesitaba ir al hospital, y pensó que estaba bromeando. Tampoco podía sentir el lado izquierdo de mi cuerpo. En el tiempo que me tomó llegar desde casa al hospital, a la sala de emergencias y a una sala de examen, 15 a 20 minutos, estaba bien. También me dijo que era migraña. No sé si he tenido algo igual. Recuerdo una vez que me sentía raro, no podía hablar bien. Intenté explicar a un amigo que necesitaba ayuda, pero no me entendió.
Cuando llegué al médico, ya estaba más tranquilo. Al final solo era un estrés acumulado. A veces es curioso cómo el cuerpo reacciona. Hice esto una vez, literalmente parpadeé y ya era de mañana. Qué raro, y no he podido hacerlo desde entonces. Tampoco era como un sueño profundo y sin sueños, en realidad era solo un parpadeo, un parpadeo, un parpadeo, un amanecer. Oh, eso es raro. Una experiencia similar tuvo lugar. Estaba recostado de lado y, al cerrar los ojos brevemente, me encontré mirando hacia el lado contrario. Nunca me había sentido tan perdido en cuanto a la orientación. Tuve esto una vez, me levanté temprano para prepararme para ir a la escuela, pero estaba muy atontado. Tenía una vista completa de mi reloj, así que sabía exactamente qué hora era, pero estaba demasiado cansado para levantarme. Cerré los ojos y conté hasta 3. Tenía miedo de quedarme dormido. Pensé que pensar en la cantidad de tiempo que pasaba me impediría quedarme dormido. Había contado muy deliberadamente 1, 2, 3 en mi cabeza. Cuando abrí los ojos habían pasado 45 minutos. Eso me pasó una vez también. Me desperté tarde para el trabajo y no podía moverme. Miré el reloj y sabía que debía levantarme, pero me quedé ahí. Conté hasta 3 en mi cabeza, esperando que eso me mantuviera despierto. Al abrir los ojos, me di cuenta de que había estado en la misma posición durante más tiempo del que pensaba. Al final, llegué tarde. Por favor, díganme que alguien tiene una explicación científica para esto. He dormido así desde la universidad, simplemente dejo caer mi cabeza, cierro los ojos, abro los ojos y es de mañana o algo me ha despertado. Sin sueños ni calma ni nada. Cuando me despierto, estoy completamente descansado y nada aturdido. A mí también me pasa a veces. Me echo, cierro los ojos y al instante siento que ya es mañana. No tengo sueños y me despierto fresco. Recuerdo a un amigo en la universidad que decía que hacía esto porque su cuerpo había aprendido a descansar rápido. No sé si hay algo científico detrás, pero es curioso cómo a algunos les pasa esto y a otros no. He tenido esto 2 veces. Me alegré de haberlo oído antes la primera vez o me habría asustado. Así las cosas, me asusté hasta que me di cuenta de lo que estaba pasando. Después de saber qué era, la experiencia me pareció muy interesante ya que poco a poco pude recuperar el control de mi cuerpo. Esto ha ocurrido en varias ocasiones últimamente, y la experiencia siempre causa un poco de inquietud al principio. A pesar de ello, suelo mantener la calma. Sin embargo, me es imposible hablar o pedir ayuda. Generalmente duermo de lado, y parece que sucede con mayor frecuencia cuando me giro sobre la espalda durante la noche, especialmente en lugares inusuales, como el sofá de un amigo. Tengo esto hasta un par de veces al mes. No estoy seguro de por qué. Nunca estoy preparado para ello, pero no dejes que me moleste. Lo peor para mí es no poder respirar durante 15 a 20 segundos. Editar, no creo que tenga narcolepsia o apnea del sueño. La mayor cantidad de cafeína que obtengo es de un refresco durante el día. Yo tampoco ronco. Sin embargo, hablaré con mi médico la próxima vez que visite. Gracias a todos por sus preocupaciones y sugerencias. No sé, a veces me pasan cosas raras, como eso de no poder respirar por unos segundos. Es extraño, pero no me estresa demasiado. Hay días que me siento diferente, pero simplemente lo dejo pasar. No estoy seguro de qué puede ser, pero planeo mencionarlo en mi próxima cita con el médico. Es bueno tener a alguien que se preocupe por uno, aunque no sé si sea algo serio o solo uno de esos episodios. Esto es lo que inmediatamente me vino a la mente. Agregaré parálisis del sueño combinada con un sueño muy detallado que se sintió como una experiencia extracorporal. Había soñado que salía de mi habitación hacia el pasillo diagonal sala de estar, pero no podía pasar la puerta debido a que una caja me detenía. La caja con la que soñé era una caja de cartón en la que llegó mi equipo de cable. Acabo de instalar el cable. De todos modos, me desmayaba y lo mismo volvía a suceder en lo que parecían intentos consecutivos. Luego desperté en mi estado de parálisis que duró unos segundos, pero que parecieron minutos. Entonces finalmente me despierto y entro a la sala de estar y allí estaba mi caja de cable, a unos pasos de la puerta de mi dormitorio. He experimentado parálisis del sueño antes, pero nunca nada como ese día. La verdad es que me recuerda a una vez que tuve parálisis del sueño. Sentí que estaba atrapado en mi cama, como si alguien me mirara. No podía moverme, pero veía todo. Justo enfrente de mí había una sombra. Fue raro,
porque después de unos momentos, finalmente pude moverme y todo parecía normal. Fue intenso, pero también extraño ver cómo la mente puede jugar con nosotros. Ocurrencia común para mí. Si he dormido decentemente y una noche termino durmiendo 2 horas, estaré perfecto al día siguiente. El único problema es que no es repetible, tengo que descansar bien antes de la falta de sueño, si lo intento por segundo día consecutivo me duele el pecho. Igualmente. Suele ocurrir después de hacer jornadas nocturnas para completar trabajos. Lo llamo modo divino, ya que la mente parece funcionar con mayor rapidez en ese momento. Sin embargo, solo dura un par de horas, ya que generalmente empiezo a sentirme fatigado entre las 2 y 3 de la tarde. En la escuela secundaria, tuve un sueño en el que salía de mi casa, donde la luz de la puerta principal era la única luz en el mundo, hasta el borde de nuestro patio, justo antes de que la luz se acabara y la oscuridad se lo tragara todo. Y allí conocí a un hombre, y no lo conocía, no tenía cara, pero dejé que me abrazara. Lo rodeé con mis brazos y me aferré a su cuerpo e imaginé que me amaba. Recuerdo este sueño porque era muy vívido. Podía sentir la textura y el calor de su piel, podía sentir la firmeza de sus músculos y huesos. Sentí que conocía su anatomía, fuerza y calor. Todavía me duele el corazón cuando pienso en esa persona, ese sentimiento y cuánto lo extraño. Es el sentimiento más extraño, porque sé que no es real. Hola, alguna vez tuve un sueño similar. Sabes que quienes te rodean te quieren y entiendes lo que es amarlos. Pero no puedes percibir a la perfección lo que sienten por ti. En ese sueño, experimenté la forma en que esa persona me amaba, y era un amor sin condiciones y sin límites. Sentí la misma emoción al hacer paracaidismo. Es el subidón más intenso que he tenido jamás. La emoción fue tan intensa que sentí que me iba a desmayar, pero obviamente no fue así. Fue pura felicidad. Estuve temblando durante una buena hora. Ni siquiera puedo volver atrás y ver el vídeo porque empiezo a sentir toda la adrenalina nuevamente, como si acabara de suceder. Eso suena intenso. Nunca he saltado en paracaídas, pero puedo imaginar la adrenalina. Es impresionante cómo un momento puede generar tanta emoción. Lo de no poder ver el video porque sientes esa misma adrenalina es curioso. A veces esos momentos te marcan de una manera que es difícil de olvidar. La experiencia queda grabada en la mente. Ahora lo único que puedo imaginar es que te pongas agua en la oreja antes de intentar tener sexo con tu novia y digas, espera un segundo, cariño. Y corriendo al baño con un gotero esperando. Estoy un poco divertido y confundido al mismo tiempo. Eso suena raro. No sé cómo alguien pensaría en eso antes de tener relaciones. Tal vez leyeron algo o alguien les contó una historia extraña. Pero, sí, imaginar a alguien corriendo al baño con un gotero mientras su novia espera es un poco gracioso y extraño a la vez. Supongo que todos tenemos nuestras manías, pero esta es de las más curiosas que he escuchado. Los ataques epilépticos en este hilo son prácticamente una trampa. Pueden manipular directamente ciertas partes de tu cerebro y hacerte sentir todo tipo de cosas raras. Justo antes de mi último ataque tuve la fuerte sensación de que mis manos tenían el doble de tamaño. Fue realmente fascinante agarrar cosas y sentir como si tuvieras esas enormes garras de oso. Lo último que recuerdo es estar junto a mí y verme hablando con la gente que me rodea en lugar de ser yo mismo. Ambos realmente aterradores pero también fascinantes al mismo tiempo. Ahora estoy tomando medicamentos que parecen funcionar, así que estoy muy feliz de que solo haya sucedido una vez. Es curioso lo que se siente justo antes de una crisis. Recordar que tus manos parecen enormes es raro, pero también intrigante. A veces, nuestros cerebros nos juegan malas pasadas. Me imagino que esa experiencia fue intensa. Es bueno saber que ahora estás con medicación y que solo ha sucedido una vez. A veces, esas experiencias pueden dejarte pensando mucho en lo que pasa en nuestra mente. Tuve mi segunda convulsión el otro día. Recuerdo mucho más la sensación previa a la convulsión con y luego, por supuesto, nada hasta el hospital. Es uno de los sentimientos más extraños del mundo y la peor parte es que ahora me doy cuenta de con qué frecuencia. Lo siento, así que estoy constantemente nerviosa. No es fácil lidiar con eso. Las sensaciones antes de una convulsión pueden ser muy extrañas y aterradoras. Saber que las sientes con frecuencia puede ser inquietante. Es normal sentirse en tensión, pero es importante buscar apoyo y mantenerte informado. A veces, compartir experiencias ayuda a manejar el estrés. Espero que estés bien ahora.
Pero por un tiempo me eximieron de toda educación física y actividades al aire libre. Podía usar gafas de sol cada vez que estaba en un salón de clases con el sol brillando cerca de mi escritorio. Esa parte de las gafas de sol suena dulce, amigo. Creían sinceramente que perdería la vista. Durante un tiempo, sospecharon que podía ser porfiria de inicio tardío. Como mi tía padece porfiria, era consciente de los peligros del sol. Sin embargo, lo veía de una manera fascinante, ya que parecía que me estaba convirtiendo en un vampiro. ¿Alguien de Reddit no publicó una foto de sus ojos hace poco más de un mes sobre lo mismo? ¿Le dijeron que fuera al hospital porque es señal de un aneurisma cerebral o algo así? Me siento un poco inquieto. Un ojo tiene la pupila más grande que el otro y reacciona de maneras extrañas. A veces, en ambientes iluminados, un ojo me molesta mientras que el otro está bien. He consultado a un médico en varias ocasiones y me ha asegurado que no es nada preocupante. Yo también tuve eso. Tengo pólipos nasales, así que mi médico me revisa la nariz con esa cámara larga. Emoticono cara de desconcierto, la primera vez que lo tuve, el doctor no me adormeció en absoluto. Ni siquiera puedo explicar la sensación. Un tubo largo y delgado moviéndose en mi nariz, justo al lado de mis ojos. Sentí como si mi cerebro me estuviera haciendo cosquillas en la cara. Eso suena bastante incómodo. Pasar por eso sin anestesia debe haber sido una experiencia intensa. La sensación de tener algo dentro de la nariz, tan cerca de los ojos, debe ser extraña. La verdad, no sé cómo la gente puede manejarlo sin un poco de alivio previo. Espero que en futuras citas te den algo para que te sientas más cómodo. Esto me acaba de pasar a principios de este año. Me hicieron un procedimiento menor en el consultorio de un médico y me sentí bien. Se levantó, salió de la habitación y empezó a hablar con la recepcionista para concertar una cita de seguimiento. Mientras ella hacía lo suyo, comencé a sentirme cálido y algo mareado. Recuerdo haber pensado que debería sentarme un minuto cuando terminara y luego nada. Lo siguiente que sé es que estoy mirando al techo y el médico me dice que no me mueva. Resulta que me había desmayado allí mismo, en la sala de espera. Terminé golpeándome la cabeza bastante fuerte y provocándome una conmoción cerebral también. Esto también le sucedió a alguien cercano. Después de un análisis de sangre, todo parecía en orden. Mientras caminaba por el hospital, comenzó a sentir un calor intenso y se sintió aturdido. De repente, la vista se oscureció. Se pidió a un familiar que lo sostuviera un momento, y en un instante, se despertó en el suelo. Lo he hecho. Me despierto en medio de la noche y voy a darme la vuelta solo para sentir que alguien me golpea en la cara con el brazo. Pensé que me estaban atacando y rápidamente salí de la cama solo para darme cuenta de que no podía sentir mi brazo izquierdo. Es todo blando y frío y puedo levantarlo y soltarlo como si no fuera mi brazo. Jodido hombre raro. Todavía pasa de vez en cuando, pero ahora que sé lo que es, ya no me asusto. A veces me despierto también así. Te mueves y sientes que algo no está bien con tu brazo, como si no fuera tuyo. Al principio sientes miedo, pero luego te das cuenta de que es solo la forma en que dormiste. Es raro, pero te acostumbras. Al final, es solo una sensación extraña que ignoras una vez que comprendes lo que pasa. Soy un fotógrafo aficionado y había conducido a las montañas para un viaje de campamento en solitario para tomar algunas fotografías del cielo despejado de la Vía Láctea. Estaba solo buscando un lugar en este pequeño valle para instalar mi trípode, cuando escuché un ruido entre los árboles. Estaba completamente oscuro y no podía ver mi mano frente a mi cara. Me agaché, muerta de miedo, esperando que me destrozaran el culo. Entonces escuché pasos de cascos. Era un macho enorme con un estante tan grande como quieras. Pasó junto a mí a unos 25 centímetros de mi cabeza, resoplando y resoplando. Nunca en mi vida había estado tan cerca de la naturaleza. Me hormigué a la columna solo de pensarlo otra vez. No sé si me haría gracia estar solo en la oscuridad, escuchando ruidos extraños. Esa sensación de miedo debe ser intensa, pero qué locura encontrarse con un ciervo así. A veces, la naturaleza te sorprende y te recuerda que estás en su espacio. Esa cercanía puede ser emocionante, pero también aterradora. Debe haber sido una experiencia única, aunque prefiero no tener esos sustos en una salida de camping. Yo también sentí eso. Qué extraño. Solo esperas que el movimiento se detenga después de haber dado a luz. Una parte irracional de mi ser dopado y privado de sueño estaba aterrorizado de que hubiera otro bebé allí o algo así. Es comprensible sentirse así. Después de dar a luz, hay muchas cosas que confunden.
Es una experiencia intensa y el cuerpo pasa por mucho. Recuerdo que una amiga me dijo que sentía movimientos incluso semanas después. Era solo el cuerpo recuperándose. Te deja pensando en la transición y las emociones pueden ser un verdadero torbellino. Es un momento extraño pero normal, aunque no siempre lo parece. ¿Es posible que todavía estuvieras parcialmente dormido y tuvieras los ojos cerrados todo el tiempo? A veces veo cosas que no existen, solo para darme cuenta de que casi me he quedado dormido en medio de lo que sea que estaba haciendo. A veces me pasa que estoy viendo algo y de pronto siento que estoy soñando. El otro día, estaba en una reunión y me di cuenta de que no estaba prestando atención. Tenía los ojos cerrados, pero no estaba dormido. Fue raro porque podía escuchar, pero mi mente estaba en otro lugar. Al final, el tema era aburrido, así que no me sorprendió. Estos momentos pasan más de lo que creo. A mí me pasó algo similar cuando estuve a punto de ahogarme cuando era niño. Recuerdo muy claramente verme flotar boca abajo en un jacuzzi, sintiéndome muy en paz y extraño. Lo siguiente que sé es que estoy deambulando por la piscina y mi mamá no me deja acercarme al agua por un tiempo. Esto me hace pensar en una experiencia de la infancia, cuando tenía aproximadamente 5 o 6 años. Estábamos en la piscina, pedí que me pusieran los flotadores y, tras esperar, me lancé al agua. En un instante, comencé a hundirme. Después de unos segundos, alguien me sacó del agua, ya que en realidad nunca me pusieron los flotadores, solo me dijeron que esperara un momento. A mí también me ha pasado algo así. Ha sucedido que en algunos recuerdos de mi yo más joven, veo poco a mí haciendo alguna acción pero como si estuviera mirando desde algún lugar arriba. No recuerdo haber visto el evento desde mi perspectiva real, sino desde la perspectiva de un extraño. Es extraño que también los vea tan vívidamente. A veces me pasa lo mismo. Recuerdo momentos de mi infancia y siento que estoy viendo a alguien más en lugar de mí. Es como si estuviera fuera de mi cuerpo, observando. No sé cómo explicarlo, pero esos recuerdos son claros. Me pregunto por qué ocurren. Quizás todos tenemos una forma diferente de procesar lo que vivimos. Algo curioso, ¿verdad? Esto es algo que le sucede a mucha gente, tienen un sentimiento muy incómodo justo antes de que suceda algo malo. Son sus instintos y su mente subconsciente los que hacen observaciones que su mente consciente pasa por alto. Ese sentimiento de inquietud es la alerta roja que suena cuando esas observaciones se suman al peligro percibido. Confía siempre en este sentimiento, si está mal, de todos modos nunca hubo peligro. Si es correcto, puede salvarle la vida. Confía en esa sensación interior. Sin embargo, si enfrentas altos niveles de ansiedad, es posible que esto se convierta en un obstáculo significativo. La sensación de estar bajo anestesia también es muy extraña. Recuerdo a la amable enfermera poniéndome el material y diciéndome que me sentara y la mirara fijamente. Me sentí increíblemente despierta y estaba a punto de decirle que realmente no sentía nada y que tal vez deberían intentar aumentar la dosis. Lo siguiente que sé es que estoy en mi habitación, mi mamá está tratando de alimentarme con pudín. Y he estado tropezando durante unas 8 horas. Tuve una experiencia similar. Me pidieron que me recostara y me inyectaron algo en la vía intravenosa. Recuerdo que alguien mencionó que iba a empezar a sentir sueño. Mi último recuerdo fue dar una respuesta afirmativa, y de repente, volví a la conciencia con personas llamando mi nombre, intentando despertarme. Lo extraño es que siempre he podido ver a los que están al mando. Hago algo con mis ojos, es realmente difícil de describir, no cruzarlos. Más bien obligarme a ver a través de ellos por separado a la vez, y veo la imagen. Bastante ingenioso, de verdad. Siempre he tenido esta habilidad extraña para ver cosas a voluntad. Hay un truco que hago con mis ojos, no es más que forzarlos a ver por separado, pero lo consigo. Es curioso, la mente y el cuerpo tienen sus propias formas de funcionar. A veces me sorprende lo que puedo imaginar solo con ese simple movimiento. Es una especie de talento raro. Hombre, eso me pasó una vez cuando realmente me gustaba la meditación en la universidad. De repente, el suelo salió disparado debajo de mí y tuve una experiencia casi extracorporal, como si estuviera viendo el mundo desde una perspectiva en tercera persona. El resto de la noche me sentí como si estuviera flotando a un pie del suelo, era tan eufórico. A veces, en la universidad, intenté meditar. Hubo un momento raro en el que sentí que me deslizaba fuera de mi cuerpo. Era como si observara todo desde lejos. Después, la sensación fue extraña, como si flotara.
Pasé el resto de la noche sintiéndome ligero, como si todo estuviera en cámara lenta. Fue una experiencia tranquila, pero difícil de explicar a mis amigos después. Solo ellos podrían haberlo entendido. Yo también tengo esto. En mis días universitarios, si sabía que me esperaba un día difícil, me quedaba despierto toda la noche a propósito o me aseguraba de dormir solo un máximo de 20 a 30 minutos. Solía estar súper alerta, feliz, enérgica y extrovertida, pero luego de dormir, el día siguiente era simplemente horrible. Entiendo lo que dices. En la universidad, a veces también me quedaba despierto toda la noche antes de un examen. Durante el examen, estaba totalmente despierto, pero al día siguiente, me sentía como un zombi. La energía y la felicidad desaparecían, y solo quería dormir. Es un ciclo difícil, porque aunque piensas que te ayuda, al final te deja más agotado. La primera vez que fui a Estados Unidos tenía unos 30 años y fue en Kansas. El avión aterrizó alrededor de las 10 de la noche, así que era de noche, y alguien me recogió para un viaje de 2 horas hasta mi nuevo hogar y trabajo. La combinación de desfase horario, oscuridad y extranjería era extraña. Además, conocía todas las señales de tráfico, marcas, modelos de automóviles, etc., pero solo a través de las películas de Hollywood. Entonces estaba como en una película. Un sentimiento muy fuerte de irrealidad. Cuando regresé a casa, en Francia, 2 años después, todo el campo parecía un jardín, como si todas las granjas a lo largo del ferrocarril estuvieran allí expresamente por razones estéticas. Extraño. Cuando llegué a por primera vez, todo me pareció extraño. El vuelo había sido largo y todo era nuevo. La oscuridad solo hacía que todo se sintiera más irreal, como si estuviera en una película. Al regresar a Francia, todo parecía más bonito de lo que recordaba, como si cada granja estuviera diseñada para un paisaje perfecto. Fue una experiencia extraña y única, algo que no se olvida fácilmente. Ataque de pánico inducido por cafeína. Prácticamente describiste un ataque de pánico de libro de texto. Palpitaciones, taquicardia, sensación de morir, sensación de infarto. Deja el café, la cafeína es un enorme desencadenante. Tuve una experiencia similar con el café. Estaba en una reunión, tomé un par de tazas y de repente se me aceleró el corazón. Empecé a sentir que no podía respirar bien. Fue bastante aterrador. Desde ese día, reduje mi consumo de cafeína. Simplemente no vale la pena sentirse así. Así que sí, hay que tener cuidado con el café. Sentí que cuando era joven, el tiempo se hacía más lento y me movía sobre mis manos y rodillas. Nunca me había sentido tan débil en toda mi vida. Como un caracol por alguna razón, mi mamá me encontró sentada junto al baño lista para vomitar. Dijo que me dolían los huesos. A veces, ser niño es complicado. Recuerdo una vez en la que me sentí igual, en el suelo, completamente débil. Mi mamá me encontró así, pensó que tenía fiebre. No puedo olvidar esa sensación de vulnerabilidad, como si el mundo se moviera más rápido, mientras yo solo quería estar tranquilo. Al final, solo fue un mal día, pero esos momentos nos marcan. Una vez tuve un tic en el ojo durante meses. El rabillo del ojo revoloteaba constantemente y también tenía una gran mancha gris en mi visión. Fui a varios médicos, neurocirujanos, oftalmólogos, etc. No había ningún problema físico, solo era estrés extremo después de algún trauma personal. De vez en cuando, el tic vuelve cuando estoy estresado. A veces, el cuerpo reacciona a situaciones que no podemos controlar. Recuerdo que un amigo pasó por algo similar. Tenía un parpadeo incontrolable y le dijeron que era por el estrés. Estaba lidiando con problemas personales. Al final, aprender a manejar esas emociones fue lo que le ayudó. Ahora, cuando siente ese cosquilleo, sabe que necesita un respiro. Es curioso cómo lo mental puede influir tanto en lo físico. Una historia ligeramente similar. Una vez estuve en la cosechadora por la noche con mi compañero. Estaba a 50 kilómetros del pueblo más cercano y a 15 de la granja más cercana. Tuve que hacer una llamada con mi móvil sin ruido de fondo, así que salté y caminé entre la hierba mientras charlaba. Vi que la cosechadora regresaba en mi dirección, por lo que estaba merodeando por el borde de la línea, pero todavía deambulando un poco. De repente vi la silueta negra de una persona a unos 10 metros de mí entre los rastrojos. Me cagué legítimamente, sin mencionar que asusté a la persona con la que todavía estaba hablando por teléfono cuando les dije que había alguien parado cerca de mí entre la barba incipiente. Sí, era mi sombra.
Las luces de la cosechadora que se acercaba a lo lejos estaban en el ángulo perfecto para proyectar mi sombra en una proporción muy realista. Estúpido. Una vez, estaba en el campo con un amigo, lejos de la ciudad. Decidí salir del vehículo y hacer una llamada. Mientras hablaba, vi una figura oscura a unos 10 metros. Me asusté mucho y le conté a mi amigo por teléfono que había alguien cerca. Resulta que era mi propia sombra, iluminada de tal manera por las luces del vehículo que parecía real. En ese momento, me sentí un poco tonto. Hola, hermano barra diagonal hermana de EHS. También tengo EHS, junto con parálisis del sueño y algunos otros problemas maravillosos del sueño, y usted es la primera persona que escuché describir el sonido de radio que experimenté. Solo lo escuché una vez. El mío sonó más como si la radio hubiera sido apagada ligeramente de un canal de radio en otro idioma, un rugido de voces estáticas y distorsionadas teniendo una conversación, pero ninguna de las palabras tenía sentido. Era como si una radio estuviera a todo volumen junto a mi cabeza y sentí que duró una hora, aunque probablemente fueron solo unos minutos. Por lo general, tengo el sonido repentino, fuerte, rápido y discordante típico de EHS. Lamento que hayas tenido que lidiar con eso también. Emoticono cara triste. Es curioso cómo el EHS afecta a cada persona de manera diferente. Yo también he sentido eso, un ruido de fondo que se mezcla con voces ininteligibles. Es inquietante, parece que el sonido está justo al lado y a veces se siente interminable. Recuerdo que una vez me desperté con eso, y fue raro. No es algo fácil de llevar, pero compartirlo ayuda a entendernos. Mierda, eso es intenso. Una vez tuve una versión mucho menor de eso, soñé que había visto caer a una hermana mientras caminaba. Probablemente no era una caída en la que pudiera sobrevivir. Me desperté en estado de shock y rápidamente me di cuenta de que siempre he sido hija única. Es curioso cómo a veces nuestros sueños pueden jugar con nuestra mente. Recuerdo una vez que tuve un sueño raro donde veía a un amigo caer de una gran altura. Me desperté asustado, pero después me di cuenta de que estaba en la cama, todo estaba bien. A veces los sueños pueden ser tan reales que te quedas pensando en ellos el resto del día. Vaya, muchas gracias. Me ayudaste a encontrar información. Me ha pasado esto un par de veces mientras bostezaba. Mi mandíbula cruje y se siente atascada por una fracción de segundo. Más recientemente, sucedió hace aproximadamente una semana mientras estaba comiendo una hamburguesa enorme y me sentí como una serpiente que se disloca la mandíbula para comerse a su presa. Tuve que comerme el resto de la hamburguesa con estos pequeños bocados de mierda. Da miedo cuando sucede. Eso me recuerda a un amigo que una vez se le quedó la mandíbula trabada mientras comía. Estaba en una cena y al morder un trozo grande de carne, su mandíbula se quedó como atascada. Todos lo miramos y, después de unos segundos, pudo solucionarlo, pero fue un momento raro. Desde entonces, siempre revisa cada bocado antes de comerse algo. Es gracioso, pero definitivamente puede ser un poco aterrador. Cuando murió mi hermano pequeño, sentí la imperiosa necesidad de correr. Cuando vino mi hermana, colgué y no contesté el teléfono, todavía estaba en la caminadora. 2,5 horas después. Ni siquiera había oído sonar el teléfono. Es una locura cómo nuestro cuerpo responde al duelo. Es duro perder a alguien cercano. La reacción de la gente puede ser inesperada. Correr en un momento así puede ser una forma de lidiar. A veces, el cuerpo solo sabe qué hacer. Mi amigo también enfrentó la pérdida de un familiar y se enfocó en correr para liberar esa energía. Cada quien tiene su manera de afrontar las cosas. Al final, lo importante es buscar formas de sanar. Suena como la única vez que tuve un aura de migraña. En medio de la enseñanza, la cara de un estudiante de repente parecía locamente contorsionada. Podía pensar coherentemente en lo que estaba tratando de decir, pero escuché tonterías saliendo de mi boca. Logré que los estudiantes trabajaran en algo en silencio y luego busqué frenéticamente mis síntomas en línea, porque pensé que estaba teniendo un aneurisma. Empecé a ver cosas extrañas mientras daba clase. La cara de un estudiante se distorsionó y sentí que no decía nada con sentido. Solo pude concentrarme en que los estudiantes trabajaran en silencio. Después, me puse a buscar mis síntomas en internet, pensando que podía estar teniendo algo grave. Al final, resultó ser solo una aura de migraña, pero en ese momento, todo se sintió bastante real. No había pensado en esto en años, pero recuerdo decirle a mi mamá que no duermo, y enojarme cuando no me creía.
Simplemente pensé que la noche era más corta que el día y me acostaba media hora antes de volver a levantarme. Probablemente tenía 5 años. Es curioso recordar esa etapa. Pensar que no dormías y que no te creían. A esa edad, los días y las noches pueden parecer tan distintos. Me suena a algo que haría yo. Todos teníamos esas ideas raras de niños. La percepción del tiempo es muy diferente cuando eres pequeño. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.